Bueno, pues vamos a empezar a presentar los ejercicios de integrales dobles y volumen, pero antes de nada hacerles el recordatorio que se les hará en todos los vídeos de que estas explicaciones son principalmente para que ustedes puedan comprobar los resultados una vez han intentado resolverlos por ustedes mismos, los ejercicios, ¿de acuerdo? Esto es súper importante. Ustedes tienen que intentar resolver los ejercicios y una vez hayan llegado a una conclusión, a un resultado, verifican el resultado con el ejercicio que aquí se les propone, ¿vale? Evidentemente, si llegan a un punto en el que no pueden avanzar, entonces van a la solución propuesta y miran en qué punto ustedes se han estancado, ¿de acuerdo? Pero lo importante es que pongan esfuerzo y dedicación a estos ejercicios, porque de otra forma es imposible que se les queden los conceptos claros. Bueno, como bien sabemos, y ya veremos más claramente en otros ejercicios, una integral doble realmente lo que hace es definir un área. En este caso, ese área viene dada por los términos menos a y a en x y menos raíz cuadrada de a cuadrado menos x cuadrado y raíz cuadrada de a cuadrado menos x cuadrado en y, un área 2D sobre la cual vamos a intentar calcular un volumen. Y ese volumen viene definido entre el plano xy, que está cortado por estos límites de integración, y la función en la que estamos integrando, ¿de acuerdo? Con lo cual lo que necesitamos es resolver ambas integrales, primero la integral más interna y luego el resultado de ella, integrarlo de nuevo por la integral externa, y ello nos dará un volumen que es el que estamos intentando calcular, ¿de acuerdo? Con lo cual, siempre que tengamos una integral de este tipo, primero tenemos que intentar resolver la integral interna y luego la externa. En este caso, la integral interna es bastante sencilla porque nos podemos dar cuenta de que al estar integrando en y, la x que nos aparece aquí realmente se comporta como una constante, con lo cual podemos separar estas dos funciones e integrarlas, calcular sus primitivas de forma autónoma. Si integramos x, que es una constante, con respecto de y, nos sale x por y, y si integramos y con respecto de y, nos da y cuadrado partido por 2. ¿De acuerdo? A esta expresión de aquí le podemos aplicar la regla de Barrows, como pueden ver aquí, para, sustituyendo los límites de integración, calcular cuál es el valor final de la integral central de este problema, que a su vez es esto que tienen aquí. ¿De acuerdo? Al mismo tiempo podemos ver también que al ser unos límites de integración tan parecidos, es muy fácil simplificar esta expresión de aquí. Podemos ver, por ejemplo, que este elemento es muy parecido a este elemento, ¿vale? En este caso, los dos tienen el mismo signo y se suman, dándonos aquí un 2x raíz cuadrada de a cuadrado menos x cuadrado. Y sin embargo, este componente de aquí tiene el símbolo inverso a este otro de aquí, con lo cual al agregarlos se cancelan y queda 0. Entonces ya tenemos una integral sencilla que es mucho más fácil de integrar que la integral original. El truco, una vez llegados a este punto, es simplemente darse cuenta de que podemos simplificar esta raíz utilizando un cambio de variable como este que se les presenta aquí, ¿de acuerdo? Si definimos que x es igual a por seno de u, también podemos decir que la derivada de x, es decir, diferencial de x partido diferencial de u, es igual a por coseno de u. Si hacemos luego los cambios pertinentes, nos queda esta expresión, que parece más compleja que la anterior, pero que si se dan cuenta contiene dos términos multiplicados por a cuadrado dentro de la raíz. Con lo cual ese a cuadrado puede salir de la raíz como a, y luego podemos simplificar de la siguiente manera. La a cuadrado se puede sacar factor común y a su vez sacar fuera de la raíz. Toda la raíz nos queda como a por raíz de 1 menos seno cuadrado de u, lo cual, si recuerdan la igualdad trigonométrica, puede simplificarse a su vez como a por raíz cuadrada de coseno cuadrado de u. Y en ese momento ya tenemos claro que una raíz con un cuadrado se nos va y esto queda simplificado como
a coseno de u. Una vez en la siguiente diapositiva podemos ver efectivamente que se ha hecho esa simplificación y ya el 2 ha pasado fuera de la integral. De la misma forma que el 2 ha pasado fuera de la integral, las a's en este caso también son constantes, con lo cual van a pasar fuera como a cuadrado y nos queda seno de u por coseno cuadrado de u. ¿De acuerdo? En este momento, una vez hemos llegado a este paso, nos tiene que quedar claro que necesitamos un cambio de variable de nuevo. En este caso, cogeremos que t sea igual a coseno de u. ¿De acuerdo? Y teniendo t como coseno de u, podemos decir que la diferencial de t partido por la diferencial de u es menos seno de u. Con lo cual ya pueden ir imaginándose que este menos seno de aquí se va a comer este seno de acá. Lo mismo va con la diferencial de u. Y el coseno de u pasa aquí como t cuadrado, ¿vale? Porque tenemos un coseno al cuadrado. Entonces, si hacemos toda esa simplificación, nos queda 2a cuadrado entre dos límites de integración que no hemos calculado, integrando t cuadrado por diferencial de t. ¿Vale? Realmente este menos de aquí lo podemos pasar para acá porque está multiplicando. Y si hacemos esta integración nos queda menos 2a, regla de Barrows de nuevo, sustituyendo a y b en la expresión t al cubo partido por 3. ¿Vale? Haciendo esa, deshaciendo ese cambio de variable anterior que hemos hecho, podemos sustituir el coseno de u de nuevo. Y si se dan cuenta, en la diapositiva anterior teníamos que x es igual a por el seno de u, con lo cual u será igual al coseno de x partido por a. ¿Vale? Y es lo que encontramos aquí. ¿De acuerdo? Entonces hemos hecho primero el segundo cambio de variable y segundo el primer cambio de variable. ¿De acuerdo? Y ya tenemos una expresión algo compleja, pero en la que es sencillo sustituir los valores que ya estaban definidos de nuevo en la integral original, como menos a y a, y sustituyendo esos valores, pues haciendo las sustituciones oportunas, dense cuenta de que a partido por a se queda como 1 y menos 1 aquí. Podemos hacer las distintas simplificaciones necesarias y al final nos da un volumen final de 0. ¿De acuerdo? Ejercicio, como pueden ver, tenemos dos integrales dobles que a su vez definen, como hemos visto antes, dos volúmenes. En este caso, esos dos volúmenes están definidos entre dos áreas, que nos los dan los límites de integración de estas dos integrales dobles, y una única superficie, que es la que se repite en los dos límites, ¿de acuerdo? Esa función, esa superficie, será la expresión e elevado a x más y, ¿de acuerdo? Si quieren imaginárselo, pueden intentar imaginar una función en tres dimensiones en la que la z es igual a e elevado a x más y. Pasando a la siguiente diapositiva, podemos ver que si pintamos esas dos zonas de integración, ¿de acuerdo? Esas dos áreas en el plano x, y, vemos que son a su vez dos áreas conjuntas, es decir, se tocan entre ellas, ¿vale? Si analizamos un poco cómo están definidas estas integrales, ambas están definidas en y entre 0 y 1, ¿de acuerdo? Entre aquí y aquí. Y la primera de ellas está definida entre x igual a y menos 1, lo cual se traduce en y igual a x más 1, que es esta expresión de aquí, y x igual 0, que es este plano de aquí, ¿de acuerdo? El siguiente área que vamos a calcular, a su vez define y entre 0 y 1 de la misma forma, pero x lo define entre 0, ¿vale? La misma frontera, con lo cual ya vemos que esas dos áreas están tocándose, e x igual a 1 menos y. Con lo cual,
podemos también definir esa otra función, en este caso sería y igual a 1 menos x, y pintarla también en el plano. Con lo cual, esta integral doble de aquí nos define este área. Y esta integral doble de aquí nos define este área. ¿De acuerdo? Entonces, si somos un poco avispados, podríamos saltarnos, tener que resolver dos problemas, resolviendo únicamente un problema, que sería este área total de aquí, ¿vale? Integrando la superficie sobre este área conjunta. ¿De acuerdo? ¿Cuáles serán los límites de integración de este área? Pues en el caso de la y es bastante claro, está entre 0 y 1. Pero en el caso de la x, tendríamos que integrar entre la primera de las curvas por la izquierda, es decir, y igual a x más 1, y la segunda de las curvas por la derecha, es decir, y igual a 1 menos x. Con lo cual, esto se traduce en la integral doble que estamos viendo aquí. ¿De acuerdo? Y esto es realmente lo más complicado que tiene este ejercicio. A partir de ahí, se puede ver claramente que e elevado a x más y es igual a e elevado a x por e elevado a y. Y entonces ya tenemos dos funciones que se multiplican, en el cual una de esas funciones solo tiene x, ¿vale? E elevado a x, y otra de esas funciones solo tiene y, con lo cual a la hora de realizar las integraciones podemos sacar e elevado a y como constante de la integral interna, ¿vale? Y ya no nos molesta, con lo cual podemos aplicar la regla de Barrows directamente aquí, porque ni siquiera hay que integrar, la integral es igual. Y la e elevado a y multiplicaría al resultado de esa integral definida. Si hacemos las multiplicaciones pertinentes, ¿vale? Esto ya es simplemente ponerse a jugar con las fracciones. Aquí hacemos la multiplicación en cruz. Se nos queda e elevado a 2 menos e elevado a 2i partido de e elevado a i más 1, pero como por el otro lado tenemos e elevado a i también multiplicando, esto se nos quedaría como e elevado a 1, ¿de acuerdo? Porque i más 1 menos i te queda como 1, ¿de acuerdo? Entonces todo esto está dividido únicamente por e. A su vez, esta e se puede operar con e elevado a 2, ¿de acuerdo? Con lo cual quedaría e por un lado y e elevado a 2i, que se quedaría como e elevado a 2i menos 1. ¿Vale? Entonces ya tenemos dos funciones que se pueden integrar de forma independiente porque están restadas en este caso. La e se convertiría en e elevado, la e se convertiría en e por i, y la e elevado a 2i menos 1 se convertiría en e elevado a 2i menos 1 partido por 2, que sería la derivada de esto. Simplemente sustituir los límites de integración 0 y 1 y nos queda una expresión bastante sencilla que luego es simplemente sustituir y operar. ¿De acuerdo? Y hemos resuelto el problema. Pasamos ahora al siguiente ejercicio, en el que, como pueden ver, lo que se nos da es la región de integración de forma matemática, definido por estas curvas de aquí, y se nos pide que calculemos el área de integración, es decir, que definamos las integrales con las cuales vamos a integrar ese volumen de la forma óptima. ¿De acuerdo? Si vamos a la siguiente transparencia, podemos ver que esto de aquí, en efecto, se trata de un círculo de radio 5. ¿Vale? Si pasamos esta x al otro lado, sería x cuadrado más y cuadrado igual a 5 cuadrado, con lo cual estamos definiendo este arco de aquí, ¿de acuerdo? Que tiene radio 5. Esta otra frontera del área está definida por una recta, que sería y igual a 3x partido de menos 4. Y esta otra recta de aquí es el eje de abscisas y igual a 0, ¿vale? Con lo cual la primera sería esta recta de acá y la segunda sería esta recta de aquí. Con lo cual tenemos esta
este área parecido a un queso Babybel, ¿de acuerdo? Un sector de círculo, que a su vez tiene, si queremos simplificarla, dos subáreas. Una que iría desde 0 en X hasta 4 en X, ¿vale? Este triángulo de aquí, este triángulo rectángulo, y luego este medio arco que está definido entre X igual a 4 y el círculo igual a raíz de 25 menos X cuadrado. Entonces, una vez definida gráficamente cuál es el área donde queremos hacer esa integración, podemos definir esta área primero en X, hacer una integral primero en X y luego una integral en Y, o hacer primero una integral en Y y luego una integral en X. Eso lo podemos ver en la siguiente diapositiva. Y nos tenemos que dar cuenta de que si elegimos primero integrar en X, la integral que nos sale tiene, a su vez, como decía, estas dos áreas, y una de las áreas está definida entre el eje de abscisas y esta recta de aquí, y la otra área está definida entre el eje de abscisas y esta curva de acá. Con lo cual, no es posible hacer una integral directa de 0 a 5 integrando con 4 límites de integración, en este caso. Con lo cual, nos queda definido como dos integrales dobles que habría que resolver. Sin embargo, si elegimos integrar primero en Y, podemos integrar en Y fácilmente diciendo que todo el área que estamos teniendo en cuenta va entre 0 y 3. Y luego el límite de integración en X puede estar dispuesto entre las dos curvas que estamos utilizando para definir nuestro área, ¿vale? Con lo cual, en este caso, los límites de integración entre en Y serían 0 y 3, y los límites de integración en X serían la recta 3x menos 4 igual 0 y el círculo de radio 5 que hemos definido. Con lo cual, de esta segunda forma, solo tenemos que resolver una integral doble, y por supuesto, como nos gustan las cosas sencillas, eso es lo que vamos a pasar a resolver. La primitiva de esa integral, la integral de x, es x cuadrado partido por 2. Le aplicamos la regla de Barrow para los límites de integración en x, ¿vale? Que serían estos dos de aquí, las dos curvas que estamos tomando para los límites de nuestra área. Y a partir de ahí simplemente podemos seguir operando, tenemos integrales sencillas. Y si seguimos este razonamiento hasta el final, obtenemos que el volumen total es igual a 25. En este siguiente problema, incluso nos dan ya un gráfico en el que podemos ver que efectivamente lo que estamos intentando computar con nuestras integrales dobles es un volumen. En este caso, la superficie en la cual vamos a integrar para hallar ese volumen viene definida por esto de aquí, por z igual a 4 menos y cuadrado. ¿De acuerdo? Y podemos dibujar el plano XY para que nos quede más claro cuál es el área de integración. En la siguiente diapositiva vemos que efectivamente se ha hecho un dibujo del área de integración. Podemos ver que la X está definida horizontalmente y la Y está definida verticalmente, y que esta es el área que está definida en el plano XY en la imagen 3D. Entonces, una vez ya tenemos claro el gráfico en 2D, es cuando podemos pasar a calcular cuáles son nuestros límites de integración. En este caso, ya una vez esto está pintado, es bastante fácil definir que la X va entre 0 y 2, con lo cual aquí tenemos el 0 y el 2, y que la Y está definida entre la frontera Y igual X, esta de aquí, y la frontera Y igual a 2. ¿De acuerdo? Y por tanto podemos establecer el límite de integración para la Y, ¿vale? Antes establecimos para la X, entre X y 2.
¿vale? Una vez todo esto ya está claro, es simplemente proceder, ¿de acuerdo? Esta integral es relativamente sencilla porque tenemos un 4 que se convierte en 4i y un menos i al cuadrado que se convierte en un menos i al cubo partido por 3, ¿vale? Estos dos términos, a los cuales se les aplica las sustituciones de la regla de Burrows, y nos queda una expresión algo más larga, pero que también se puede ir simplificando hasta obtener una expresión bastante sencilla, incluso sacando un componente constante fuera de la integral. Y una vez tenemos este polinomio, simplemente seguir integrando hasta que consigamos el resultado final, que es 4. En este siguiente ejercicio tenemos un planteamiento bastante similar al anterior. En este caso, las fronteras de integración nos la da una única curva, pero a su vez se nos dice que esta curva está acotada únicamente al primer octante. El primer octante de un espacio de 3D sería donde tanto x como y como z son positivos, ¿de acuerdo? Con lo cual, si dibujamos esta curva, que es esta de aquí, podemos a su vez también terminar de acotar el área de integración sabiendo que tanto x como y tienen que ser positivos, con lo cual esta área está también acotada por este plano de aquí y este plano de aquí. ¿De acuerdo? Con lo cual tenemos que calcular cuál sería el volumen acotado por la superficie z igual a 1 menos x cuadrado y este área de aquí, ¿vale? Entonces, como ya hemos practicado en otros ejercicios, esta función se va a integrar dentro de un área y en este caso el área es fácil de acotar. Primero vamos a integrar en y y luego vamos a integrar en x, ¿de acuerdo? En y los límites de integración estarían, por supuesto, entre 0 y el límite de integración de 1 menos x cuadrado, ¿vale? Que sería, de nuevo, la curva esta que nos limita. Y en x, el límite de integración va entre 0, ¿de acuerdo? Aquí el origen, y 1, que sería donde la curva corta el eje de abscisas. Una vez ya tenemos esto planteado, que es la parte más complicada del ejercicio, luego podemos hacer esta integral anidada, en lo cual en la primera parte de la integral, en la integral interna, podemos sacar directamente el 1 menos x cuadrado como constante fuera de la integral. Se nos queda la integral de diferencial de y, que es y. Aplicamos la regla de Burrows, con lo cual hacemos una sustitución de 1 menos x cuadrado y luego de 0, que se nos queda 1 menos x cuadrado. Tenemos dos elementos que son iguales, con lo cual se reducen a un cuadrado. Dicho cuadrado se puede luego convertir en un polinomio y cada uno de estos monomios del polinomio se pueden integrar de forma independiente, con lo cual solo hay que aplicar la regla de Burrows sobre este polinomio de aquí. Y una vez hemos hecho todas las sustituciones, nos queda que el volumen es de 8/15. En este ejercicio, de nuevo, vamos a ver un planteamiento muy similar al anterior. Nos dan una superficie y nos dan un área que a su vez tenemos que convertir en unos límites de integración. Ese área en 2D, una vez lo dibujamos, tenemos x igual 0, con lo cual es esta línea de aquí. Tenemos x igual 2, esta línea de acá. Y luego tenemos y mayor o igual a 0, con lo cual lo que se nos está pidiendo es todos los valores positivos de y aquí. ¿Vale? Entonces, uno podría pensar que este volumen pues tiene que ser infinito, porque el área a su vez parece que es infinita, ¿no? Pero realmente cuando uno hace las matemáticas y termina las integrales, se da cuenta de que esta superficie de aquí llega un momento en el que cruza la superficie XY, con lo cual nos da un volumen que está acotado.
Entonces, sin más dilación, planteamos cuáles son los límites de integración, que en este caso, como pueden ver, para x va entre 0 y 2, ¿vale? Límites para x. Y para y van entre 0 y infinito. Y procedemos con la integral, ¿de acuerdo? La integral, como pueden ver, la superficie es 1 partido por 1 más y cuadrado. Y esa es la primitiva de la función integrada al cotangente de y. Si hacemos las sustituciones aquí, tenemos que el cotangente de 0 es 0 y el cotangente de infinito es pi medio. Con lo cual, sustituyendo, nos queda la integral de una constante que sería pi medio. Al hacer esa integral nos queda pi medios por x, que luego se puede sustituir, siguiendo de nuevo la regla de Burrows, x por 2 y x por 0, y nos quedaría finalmente el valor de pi. Llegamos finalmente al último ejercicio, en el cual se nos está pidiendo que hallemos la altura media de una superficie definida por la función e elevado a x más y. Para hacer este ejercicio tenemos que acordarnos que realmente calcular la altura promedio de una superficie es hallar el volumen dentro de ese área de integración y dividirlo por toda esa área de integración. Es realmente hacer una media aritmética de todas las alturas diferenciales que hemos estado calculando y sumando. La fórmula que nos permite calcular eso es esta de aquí, con lo cual uno de los pasos previos para calcular ese valor medio que se nos está pidiendo es calcular el valor del área de integración. En este caso, ese área de integración nos viene dado como un triángulo que tiene estos vértices de aquí. Entonces, como en la mayoría de estos ejercicios, es importante primero dibujar el área de integración. Si dibujamos el área, lo que obtenemos es un triángulo dado por estos tres vértices, y si añadimos un cuarto vértice virtual, por así decirlo, podemos ver que lo que tenemos aquí es un cuadrado cuya mitad, ¿vale? Esta mitad de aquí es el área de integración. El valor del área de este cuadrado ya sabemos que es 1, ¿no? Sería 1 por 1. Y realmente el valor del área es la mitad del área del cuadrado, con lo cual es 1 por 1 por 1 medio, lo cual nos da un valor de área de 1 medio. ¿Vale? Cuando sustituimos en esta fórmula todos los parámetros que nos han pasado, tenemos aquí que 1 partido por 1 medio, que al final se nos quedan 2, está multiplicando a la integral doble de esta expresión de aquí, que tienen que recordar de ejercicios anteriores, e elevado a x más y, que se traduce en e elevado a x por e elevado a y. Y de esa forma podemos descomponer estas integrales sacando e elevado a x de la integral interna como una constante. Si primero calculamos cuál es el resultado de esta integral de aquí y aplicamos la regla de Burrows de nuevo, tenemos esta expresión que queda multiplicada por e elevado a x. Si seguimos operando, obtenemos esta expresión de aquí, que a su vez se puede calcular de forma sencilla. Una vez hemos calculado cuál es la primitiva de la función, simplemente tenemos que sustituir los límites de integración en x y seguir operando hasta obtener este resultado de aquí. Y con eso quedan concluidas esta serie de ejercicios.